vez más digo, bienvenidos, saludos, bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero agradecer, esta semana tuvimos nuestro seminario centroamericano, una fiesta regional para todos los de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional en Centroamérica. Igualmente hubieron hermanos pastores de la República de México. Quiero felicitar al obispo presidente Nájeras por tremenda organización. El evento fue excelente, tremenda bendición para todos. La palabra, el ambiente, la administración, la atención. Gracias por el fino trato. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Igualmente, amigos, hermanos, hermanas, esposas de pastores y pastores, gracias por sus comentarios positivos siempre con relación a este tema, reflexión para la semana. Y entrando en tema, esta reflexión la he titulado El veneno de la venganza. Sí, el veneno de la venganza. Dice la Biblia, quiero leer 3 versículos no continuos, saltados. Primera de Samuel capítulo 18, dice la palabra del Señor, verso 25, verso 27, verso 29. Si usted quiere lo lee todo del verso 20 en adelante. Yo lo voy a leer así por cuestión del espacio de reflexión para la semana. Verso 25 dice, y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sean tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. 27. Se levantó David y se fue con su gente y mató 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. 29. Tuvo más temor a David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Si usted lee la historia, pues él había propuesto un esposo para su hija y prometió. Pues David cumplió. Pues ahora él divagó. No, él lo hizo con su intención. Él tenía su intención. Pero le pide a David 100 prepucios de los enemigos, los filisteos. Bueno, David, su intención era cumplir. Él siempre fue un hombre de palabra, un hombre de valor, valiente, un hombre de guerra. Y David no mata 100, David mata 200, el doble de lo que él pedía. Interesante eso. Independientemente de todo lo que David hacía, no satisfacía los deseos, las intenciones, la palabra propuesta por el rey Saúl. Y cuando David hace esto, dice la Biblia, verso 29, tuvo más temor de David y en Saúl. Y Saúl fue enemigo de David por el resto de la vida de David. Saúl se mantuvo siendo enemigo. ¿Pero por qué? ¿Dónde nace esto? ¿Cuál fue el génesis? ¿Cuál fue el origen? Cuando David mata a Goliat y las mujeres cantan que David mató más que Saúl. Su intención era venganza. Venganza. Una venganza. Su alma, su corazón se llenó de venganza. Y no importó el tiempo que pasó, no importó lo que hizo, no importó el servicio que le dio David a Saúl. Venganza. Este versículo 29 de 1 de Samuel 18, presta atención, dice en la Biblia El Día, otra versión, por eso aumentó el temor de Saúl que sentía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. Verso 29, que acabo de leer con ustedes.
Saúl se convirtió en enemigo de David por el resto de su vida. No importó lo que hizo, no importó cómo agradar, no importó cómo satisfacerle, no importó cómo servirle, no importó su lealtad, no importó su fidelidad. Venganza. Por eso es el tema, el veneno de la venganza. Ahora, ¿a qué me refiero con el término venganza? En el lenguaje de hoy, como hablamos hoy, cómo se dice hoy, cómo se expresa el término venganza hoy, es castigar una ofensa devolviendo a otro mal por mal, hoy. Pero recuerde, estamos leyendo la palabra, aunque eso es hoy, Saúl lo practicó. En la Biblia, ¿cuál es el sentido de la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál es el significado de las Sagradas Escrituras? Es restablecimiento de la justicia y una victoria sobre el mal, totalmente diferente. Establecer justicia y que la victoria sea sobre el mal. No que el mal venza, no que la maldad gane, sino que haya victoria sobre, por encima de lo que es malo. Dice la palabra del Señor, 2 Samuel capítulo 3, verso 27. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él secretamente. Abner, Joab. Dice, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Joab era un valiente de David. Joab era un hombre muy cercano, uno de los pilares. Pero Abner había tenido ciertas situaciones, mató a su hermano, pero ahora había conversado con el rey David y David lo había aceptado. Habían tenido una tremenda plática, excelente plática. Es más, David nunca hizo la intención de matarlo, tampoco de traicionar la visita que él había tenido, pero le disgustó a Joab. Y Joab por venganza. Venganza es terrible. Tengamos cuidado con la venganza. Tengamos cuidado cuando nos hacen algo y deseamos vengarnos. ¿Qué nos motiva a vengarnos según las Escrituras? No es según un diccionario. No es según lo que dice el psicólogo. No, según la palabra de Dios. 3 aspectos importantes que nos motiva a vengarnos según las Escrituras. 1. Proverbios 6:34. Los celos. Aquí está Saúl. Los celos. 2. Ezequiel capítulo 25, verso 15. El despecho. Enemistades antiguas o enemistades pasadas. 3. Ezequiel 24:8. La ira. Ya dijimos, en la palabra del Señor, dice que celos, despecho, antiguas enemistades y la ira promueven en nosotros, inspira en nosotros el deseo de venganza. La venganza es un veneno, contamina, carcome y también puede contaminar a otras personas. Venganza es terrible. La venganza del humano persigue aplastar, dañar, hacer sufrir, humillar, satisfacer mi ego, pero nunca repara, nunca construye, nunca arregla. La venganza destruye, la venganza acaba, la venganza, la intención es aplastar, la venganza es hacer sufrir a la otra persona, es humillar, es satisfacer el ego de aquel que se está vengando, pero nunca el deseo de venganza es reconstruir, reparar, reconciliar, crear armonía, amor. Tengamos cuidado con la venganza. Recomiendo, si quieren leer un poco de el tema, Ezequiel capítulo 25, verso 11 hasta el 17. Es una recomendación. Nuestra venganza, nosotros los humanos, nuestra venganza no representa la venganza de Dios. La venganza de Dios, sus objetivos son totalmente diferentes. Sus propósitos son totalmente diferentes. El tiempo en que Dios se venga también es totalmente diferente. Dice la Biblia en Números capítulo 1, verso 9. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos.
Cuando nosotros nos vengamos, nos cuesta. Y lo hacemos una, lo hacemos dos, lo hacemos tres, lo hacemos 5, 10, 15 veces. Y siempre sentimos que no nos hemos vengado bien, que cuesta todavía satisfacer el ego en nosotros. Y seguimos vengándonos de esa persona. Nos vengamos en la casa, nos vengamos en la familia, nos vengamos en el trabajo, nos vengamos en el vecindario, nos vengamos con los amigos, nos vengamos con desconocidos, nos vengamos con personas que tenemos bajo nuestra autoridad, en la iglesia, en el trabajo, en todas partes. Hay gente que siempre quiere vengarse. Por eso dice la Biblia en el Salmo capítulo 8 y el verso 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la alabanza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengador. ¿Sabe que una persona que tiene intención de vengarse, aunque no lo exprese, aunque tenga un comportamiento de amigo, de amistad, cordial, que te regala, que te dice cosas bonitas, lo que hay en su corazón y lo que dice de manera vengativa, siempre hará daño? Te hará daño a ti, puede hacerle daño a personas cerca de ti, puede hacerle daño a personas cerca de aquella persona que le gusta vengarse, su familia, sus amigos, sus amigas, conocidos, puede hacer daño a muchas personas. Por eso el que es vengativo, lo que dice también transmite un terrible espíritu, un terrible deseo de destruir. La venganza es tóxica. Consecuencia a la persona vengadora. Consecuencia. Un estudio ha demostrado, cuando las personas se vengan, experimentan sentimiento de culpa y remordimiento. Esto nunca usted lo va a escuchar que lo dicen. No. Por los daños causados a otra persona. Esto perjudicará, uno, su salud mental y tendrán dificultad para su proceso de recuperación y superación. Como a ellos le hicieron algún mal o como ellos se sienten heridos, ellos intentarán y se vengarán. Pero el vengarse de otros le hará a ellos más daño de superar el daño que le hicieron, la afectación que le hicieron, la forma en que lo hirieron. Tengamos cuidado con vengarnos. Vengándonos no vamos a encontrar el buen camino. Vamos a entrar en un túnel en donde no sabemos cómo vamos a salir. Tengamos cuidado. Reflexión para la semana. ¿Has estado pensando cómo vengarte? ¿Cuándo vengarte? ¿Qué sería lo más saludable? ¿Vengarse usted o que Dios lo haga? La venganza de Dios tiene objetivos y momentos diferentes a la de nosotros los humanos. Reflexión para la semana. El veneno de la venganza. Recuerden nuestra cuenta YouTube, Templo Fuente Salvación Oficial, Facebook e Instagram, Fuente Salvación Oficial. Bendiciones en el nombre que es sobre todo nombre. Un solo nombre cambia, transforma y salva: Jesucristo. Saludos.